Bienvenidos a Dormic Historias. Esta noche no vamos a contar una historia cualquiera. Vamos a abrir una puerta antigua, una de esas que parecen selladas por el polvo, por el tiempo y por el miedo. Detrás de ella nos espera un universo de dioses con cabezas de halcón, reinas celestes, serpientes del caos, barcas sagradas, juicios del alma y secretos escritos sobre piedra para desafiar a la muerte. Porque cuando hablamos de Egipto no hablamos solo de pirámides, momias o faraones. Hablamos de una civilización que convirtió el cielo en un mapa sagrado, el río en una promesa divina y la muerte en el comienzo de otro viaje. Hablamos de una mitología inmensa, compleja, fascinante y profundamente humana. Una mitología donde los dioses aman, luchan, traicionan, protegen, destruyen y vuelven a nacer. Una mitología donde cada amanecer es una victoria sobre la oscuridad y cada noche una batalla que decide el destino del mundo. Así que acomódate, baja las luces, deja que la respiración se vuelva lenta y permite que la arena del desierto cubra el ruido del presente. Hoy, en Dormi Historias, te traigo toda la mitología egipcia explicada, en un viaje largo, envolvente y lleno de misterio, contado como un gran documental para perderse en él sin aburrirse ni un instante. Y ahora sí, cerremos los ojos del mundo moderno y abramos los del antiguo Egipto. El principio antes del principio. Antes del cielo, antes de la tierra, antes del sol, antes de los templos, de los reyes y de las plegarias, no existía nada que pudiera llamarse mundo. No había montañas, ni animales, ni hombres, ni viento, ni luz. Solo estaba el Nun, el océano primordial, infinito, silencioso y oscuro. No era un mar común, era la posibilidad de todo, pero todavía sin forma. Era el caos anterior a la creación. Un abismo sin orillas, una inmensidad quieta y eterna donde dormían todas las cosas que aún no habían nacido. Y de esa oscuridad sin nombre surgió la primera gran pregunta de la humanidad egipcia. ¿Cómo apareció el orden en medio del caos? La respuesta cambió según la ciudad, según el templo y según la época. Egipto no tuvo una sola versión cerrada de su mitología. Tuvo muchas. Y eso es precisamente lo que la hace tan viva. Cada centro religioso defendía su propia visión del origen del universo, como si cada ciudad hubiera contemplado el mismo misterio desde un ángulo distinto. Pero todas esas versiones compartían una intuición poderosa. El mundo no nació por accidente. Nació porque una fuerza divina se alzó sobre el caos e impuso orden, equilibrio y sentido. En una de las tradiciones más influyentes, la de Heliópolis, del Nun emergió una colina primordial, la primera tierra seca, como una isla nacida en medio de las aguas infinitas. Sobre esa elevación apareció Atum, el dios que se creó a sí mismo. No tuvo padre, no tuvo madre, no fue modelado por nadie. Simplemente surgió. Fue conciencia naciendo en la nada. Fue voluntad en medio del vacío. Atum era uno y era todos en potencia. Contenía dentro de sí la posibilidad del cosmos entero, y al verse solo, decidió crear. Lo que sigue parece extraño para la sensibilidad moderna, pero en la lógica de la mitología egipcia es profundamente simbólico. Atum dio origen a la siguiente generación divina desde su propio ser. De sí mismo nacieron Shu, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. Del primer impulso creador nacieron entonces dos principios esenciales: el espacio para respirar y la humedad que hace posible la vida. Después, Shu y Tefnut dieron origen a Geb, dios de la tierra, y a Nut, diosa del cielo. Y aquí aparece una de las imágenes más hermosas de toda la mitología egipcia. Geb, la tierra, yace abajo. Nut, el cielo, se arquea sobre él, cubriéndolo con su cuerpo estrellado. Entre ambos, Shu extiende sus brazos y los mantiene separados. Ese gesto es el nacimiento del mundo habitable.
porque mientras cielo y tierra estuvieron abrazados, no había espacio para nada más. Solo al separarlos apareció el lugar donde la creación podía desarrollarse. La imagen tiene una fuerza visual extraordinaria. Nut no es solo la bóveda celeste, es una madre cósmica. Su cuerpo está cubierto de estrellas, su espalda dibuja el firmamento, sus manos y sus pies tocan los extremos del mundo, y cada noche se traga al sol para volver a darlo a luz al amanecer. Así, para los egipcios, el universo no era una máquina fría, era una familia divina, era un organismo vivo. El cielo no estaba encima como una capa distante, era una diosa. La tierra no era suelo muerto, era un dios acostado. El aire no era vacío, era una fuerza divina sosteniendo la existencia. Todo estaba vivo, todo estaba animado, todo era sagrado. Los dioses que formaron el corazón del mundo. De Geb y Nut nacieron varios dioses que se convertirían en el centro emocional, político y espiritual de Egipto. Osiris, Isis, Set y Neftis. En algunas versiones también aparece Horus el Viejo, aunque más tarde el protagonismo recaería en Horus, hijo de Isis y Osiris. Con esta generación, la mitología egipcia deja de ser solo un relato de creación cósmica y se convierte en una gran epopeya de poder, muerte, amor, venganza y legitimidad. Es aquí donde Egipto empieza a contarse a sí mismo no solo como un universo ordenado, sino como un drama divino. Osiris fue uno de los dioses más queridos de Egipto. Era asociado con la fertilidad, la vegetación, la renovación y sobre todo con la vida después de la muerte. Pero antes de convertirse en señor del más allá, Osiris fue presentado como un rey civilizador, un gobernante sabio que enseñó a los seres humanos a cultivar la tierra, a establecer leyes, a vivir con orden, a abandonar la brutalidad y a honrar a los dioses. Osiris representa el poder justo, el rey que da estabilidad, el principio de la vida que se renueva, el grano que se siembra, muere bajo tierra y vuelve a brotar. A su lado estaba Isis, su esposa y hermana, una de las figuras más complejas, admiradas y duraderas de todo el panteón egipcio. Isis no era solo una diosa del amor o de la maternidad, como a veces se la simplifica. Era magia, inteligencia, trono, estrategia, lealtad, dolor y poder. Era la gran hechicera, la que conoce los nombres secretos, la que protege, cura, reconstruye y resiste. Set, por su parte, era el dios del desierto, de las tormentas, de la violencia, de lo imprevisible y del desorden, pero sería un error verlo únicamente como un villano plano. Set es una fuerza peligrosa, sí, pero también necesaria en ciertos contextos. Es el poder salvaje que puede destruir, aunque también defender. Los egipcios no siempre lo odiaron. En algunas épocas fue venerado como un dios fuerte, guerrero, incluso protector de la barca solar frente a las criaturas del caos. Pero en el gran relato osiríaco, Set será el enemigo, el usurpador, el asesino del orden. Y luego está Neftis, a menudo silenciosa en comparación con Isis, pero fundamental. Es una figura liminal, vinculada a la noche, al lamento, a la protección funeraria y a los bordes entre mundos. Neftis acompaña a Isis en momentos decisivos y ocupa un lugar esencial en la protección de los muertos. Con estos dioses ya no estamos solo ante símbolos cósmicos. Estamos ante personajes sagrados que sienten, actúan y cambian el destino del universo. Osiris, el Rey Verde, y la primera gran tragedia divina. Imagina Egipto en su edad mítica. Las crecidas del Nilo llegan a tiempo, los campos reverdecen, el pueblo vive bajo leyes justas, las ofrendas llenan los templos, el mundo parece estar en armonía. Esa armonía tiene un nombre: Osiris. Bajo su reinado la tierra florece, la civilización avanza, la vida se ordena.
pero toda armonía en la mente egipcia está siempre amenazada por una verdad profunda. El caos nunca desaparece del todo. Solo espera, y el caos en esta historia tiene rostro. Es Set. Set envidia a Osiris. Envidia su autoridad, su prestigio, su legitimidad, su lugar en el corazón de Egipto. Esa envidia no es un simple capricho entre hermanos. Es una tensión entre dos principios del universo: la fertilidad del valle frente a la esterilidad del desierto, la realeza justa frente a la fuerza salvaje, el orden de la vida frente a la irrupción violenta del caos. Entonces, Set traza un plan. En una de las versiones más célebres, Set manda fabricar un cofre magnífico, tallado con precisión para ajustarse exactamente al cuerpo de Osiris. Durante un banquete lo presenta como un regalo extraordinario y propone un juego. Quien encaje perfectamente en el cofre podrá quedárselo. Uno tras otro, los invitados prueban sin éxito, hasta que Osiris se acuesta dentro. En ese instante, Set y sus cómplices cierran la tapa, la sellan y arrojan el cofre al río. La escena es poderosa por su frialdad. No hay combate heroico. No hay advertencia, hay engaño, traición, la confianza rota en medio del festín. El cofre desciende por las aguas y Osiris desaparece. La muerte del rey justo no es solo una tragedia familiar, es una herida cósmica. El orden ha sido asesinado, la fertilidad ha sido encerrada, la vida ha sido interrumpida. Egipto entero, en términos simbólicos, queda expuesto a la fractura. Pero ahí comienza el verdadero corazón de la historia. Porque esta no es solo la historia de un asesinato, es la historia de una búsqueda. Isis, la diosa que no se rindió jamás. Al enterarse de la muerte de Osiris, Isis se lanza a buscar el cuerpo de su esposo. Recorre tierras, cruza ríos, pregunta, investiga, llora, invoca. En muchas tradiciones, el dolor de Isis no es presentado como debilidad, es fuerza en movimiento. El amor no la paraliza, la convierte en una potencia casi imparable. Y aquí aparece una de las ideas más bellas de toda la religión egipcia. La magia no es simple truco ni ilusión. La magia, o Heka, es una fuerza real del universo. Los dioses la usan, los sacerdotes la invocan. Las palabras correctas, pronunciadas del modo correcto, tienen poder sobre la realidad. Y nadie domina esa fuerza mejor que Isis. Tras una búsqueda larga y dolorosa, Isis encuentra el cuerpo de Osiris. Pero Set, al descubrirlo, enloquece de rabia y lleva la profanación a otro nivel. En algunas versiones despedaza el cadáver en múltiples fragmentos y los dispersa por Egipto. La imagen es brutal, pero profundamente simbólica. El cuerpo del rey se confunde con la geografía sagrada del país. Osiris ya no pertenece solo a sí mismo. Se convierte en Egipto mismo. Sus restos se esparcen como si toda la tierra estuviera marcada por la pérdida del dios. Isis no se rinde. Junto a Neftis, y en ocasiones con ayuda de Anubis y Tot, busca uno por uno los fragmentos del cuerpo de Osiris. Los recoge, los protege, los recompone. Ese gesto tiene algo de ritual funerario, de acto amoroso y de restauración cósmica. Isis no solo reúne un cadáver, intenta rehacer el orden del universo. Cuando por fin recompone a Osiris, usa su magia para devolverle por un momento el aliento vital. No para restaurarlo como rey del mundo de los vivos, sino para algo aún más decisivo: concebir un hijo. Ese hijo será Horus. Así del dolor nace la esperanza. De la muerte surge la continuidad. Del cuerpo roto nace el heredero legítimo. Osiris, sin embargo, no vuelve a gobernar la tierra. Su destino ya ha cambiado para siempre. A partir de entonces se convertirá en el señor del inframundo, el gran rey de los muertos, el juez silencioso del más allá. Y con ello los egipcios formularon una idea inolvidable. La muerte no es una desaparición total,
Es una transformación de estado. El justo no deja de existir, pasa a otro reino. Horus, el niño oculto entre los pantanos. Con Osiris muerto y Set todavía poderoso, Isis debe proteger al heredero. Sabe que el trono sigue en disputa. Sabe que el niño, si es encontrado, corre peligro. Por eso esconde a Horus en los pantanos del delta, lejos de la mirada del usurpador. La infancia de Horus es una de las etapas más mágicas y vulnerables de la mitología egipcia. No aparece de inmediato como un halcón triunfante, ni como un rey invencible. Primero es un niño frágil, expuesto a serpientes, fiebre, escorpiones y espíritus del peligro. Isis lo cuida, lo amamanta, lo protege con encantamientos. A veces lo salva de enfermedades o mordeduras venenosas con fórmulas sagradas que luego inspirarían rituales de curación en el Egipto histórico. Aquí la mitología toca algo profundamente humano. Incluso los dioses pasan por la indefensión de la infancia. Incluso el gran vengador del orden fue antes un niño enfermo en brazos de su madre. Eso hizo que Horus fuera un dios muy cercano para el pueblo. No solo era rey, también era el niño protegido, la vida amenazada que logra sobrevivir. Y cuando crece, el niño oculto se convierte en reclamante del trono de Egipto. La gran disputa entre Horus y Set. La lucha entre Horus y Set no es una batalla simple de buenos contra malos. Es un conflicto prolongado, lleno de juicios, pruebas, duelos, humillaciones, magia, fuerza bruta y estrategia política. Es una guerra por la legitimidad. ¿Quién debe gobernar Egipto? ¿El tío poderoso que ocupa el trono por la fuerza? ¿O el hijo del rey asesinado, heredero legítimo de la corona? En esa pregunta se condensa buena parte del pensamiento político egipcio. Porque el faraón no era solo un gobernante humano, era la encarnación del orden divino en la tierra. Su autoridad debía ser legítima. Debía estar alineada con la Ma'at, el principio sagrado del equilibrio, la justicia, la verdad y la armonía universal. Set representa la toma del poder por la fuerza. Horus representa la restitución legítima del orden. Las historias de su disputa son muchas y a veces extrañas, incluso desconcertantes para una mente moderna. Hay competencias físicas, carreras en barcas de piedra, combates en forma de hipopótamos, juicios ante la asamblea de los dioses y episodios cargados de simbolismo sexual y político. Algunas versiones son solemnes, otras tienen un tono casi burlón, pero todas apuntan a lo mismo: la lucha por decidir quién encarna correctamente la soberanía. En medio de estas disputas, varios dioses intervienen. Tot, dios de la escritura, la sabiduría y la luna, suele actuar como mediador, consejero o reparador. Es el intelecto sereno frente a la violencia. Ra, el dios solar, a veces duda, observa o se inclina según las circunstancias. En algunas versiones, teme el desorden que traería una decisión equivocada. Isis vuelve a demostrar su astucia, interviniendo a favor de su hijo con una inteligencia que desconcierta incluso a los dioses. La confrontación alcanza una de sus imágenes más famosas cuando Horus pierde un ojo en la lucha con Set. Ese ojo herido, restaurado más tarde, se convertirá en uno de los símbolos más poderosos de Egipto. El ojo de Horus, emblema de protección, integridad, curación y plenitud restaurada. Este símbolo no representa una victoria fácil, representa una herida que sana, una pérdida que se recompone, un orden que vuelve a levantarse tras haber sido golpeado. Finalmente, después de largos conflictos, Horus es reconocido como rey legítimo. Set no desaparece siempre de manera absoluta, pero sí queda desplazado del centro de la soberanía. El trono vuelve a la línea de Osiris, el orden se restablece. Y aquí nace una de las bases ideológicas del Egipto faraónico. Todo faraón vivo es Horus en la tierra. El rey no solo gobierna,
reactualiza el triunfo del orden sobre el caos. Osiris, señor del más allá. Mientras Horus asume su lugar entre los vivos, Osiris reina sobre los muertos. Este cambio es fundamental, porque convierte a Osiris en el gran modelo del destino humano. Si el Dios justo ha muerto y ha seguido existiendo en otro reino, entonces el ser humano también puede esperar continuidad más allá de la tumba. Pero la vida después de la muerte en Egipto no era automática. No bastaba con morir. Había que atravesar un proceso, un juicio, una serie de transformaciones y protecciones rituales. Había que estar preparado. Osiris preside ese reino como un soberano silencioso, envuelto en vendas, con la piel a veces verde o negra, colores ligados a la fertilidad de la tierra y al renacimiento. Lleva los cetros de la realeza y la corona a Tef. No es un dios muerto en el sentido de ausencia. Es un dios transformado, quieto, pero poderoso, inmóvil, pero eterno. Su reino no es un infierno al estilo posterior de otras religiones, es un territorio complejo. Allí hay peligros, guardianes, puertas, fórmulas, monstruos y pruebas. Pero también hay esperanza de renovación, de campos fértiles, de luz recuperada y de unión con lo divino. La muerte para un egipcio era un viaje extremadamente serio, y toda su religión funeraria se construyó alrededor de esta certeza. Vivir bien no basta, hay que saber morir correctamente. La Ma'at, el secreto invisible que sostenía el universo. Para entender de verdad la mitología egipcia, hay una palabra sin la cual todo se derrumba: Ma'at. Ma'at es una diosa, sí, representada con una pluma sobre la cabeza, pero también es algo más grande que cualquier personaje divino. Es el principio de verdad, justicia, equilibrio, orden, proporción, armonía y rectitud que hace que el universo no se deshaga. Cuando el Nilo crece como debe, eso es Ma'at. Cuando el faraón gobierna con legitimidad, eso es Ma'at. Cuando se hace justicia, cuando se habla con verdad, cuando el templo cumple su función, cuando el sol vuelve a salir, cuando el caos es contenido, todo eso es Ma'at. Podría decirse que para los egipcios el cosmos no se mantenía solo por leyes naturales impersonales. Se sostenía porque el orden sagrado era reafirmado una y otra vez. Los dioses lo defendían. El faraón debía encarnarlo. Los rituales lo alimentaban. Y los muertos eran juzgados según su cercanía o lejanía respecto a él. Frente a Ma'at estaba la amenaza constante del desorden, de la falsedad, de la violencia sin freno, del caos primordial siempre dispuesto a regresar. El universo egipcio no era ingenuo. Sabía que todo equilibrio es frágil. Sabía que el orden cuesta. Por eso cada amanecer era sagrado, porque significaba que, una vez más, la luz había vencido. Ra, el dios sol y el viaje diario que salvaba al mundo. Si Osiris domina el misterio de la muerte y Horus encarna la realeza viviente, Ra es la evidencia cotidiana del poder divino. Es el sol, es la luz que cruza el cielo, es la energía que calienta la tierra, hace crecer los cultivos y permite el ritmo de la vida. Pero para los egipcios el recorrido del sol no era algo automático, era una hazaña diaria. Cada mañana Ra nacía en el horizonte oriental, a veces como escarabajo, a veces como niño solar, a veces como disco resplandeciente elevado sobre la barca celeste. Durante el día atravesaba el cielo, viendo a dioses, hombres y tierras. Al atardecer envejecía y descendía hacia el oeste, y cuando la noche caía comenzaba su viaje más peligroso: cruzar el inframundo. La noche no era simple ausencia de luz, era un territorio real y amenazante. Durante esas horas, Ra avanzaba en su barca a través de regiones oscuras, puertas vigiladas y fuerzas hostiles. Lo acompañaban diversas deidades y protectores,
y en el punto más temido del trayecto aparecía su gran enemigo, Apophis, la serpiente del caos. Apophis, o Apep, no era un dios del mal en sentido moral. Era algo quizá más antiguo y más aterrador, la encarnación del caos absoluto, de la negación del orden, del intento perpetuo de devolver el universo al estado primordial de oscuridad y confusión. Cada noche Apophis intentaba detener la barca solar, devorar la luz, romper el ciclo, impedir el amanecer. Y cada noche los dioses luchaban para impedirlo. A veces Set, pese a su carácter turbulento, aparece como defensor de la barca de Ra, clavando su lanza contra la gran serpiente. Este detalle muestra algo muy egipcio. Los dioses no son piezas simples de un tablero moral. Una fuerza peligrosa puede ser útil cuando combate una amenaza aún mayor. Si Ra vence, el sol vuelve a nacer y vuelve a salir, y el mundo continúa. Cada amanecer era entonces una prueba visible de que el orden había triunfado una vez más sobre el caos. Imagina vivir con esa sensación, ver el alba no como un hábito astronómico, sino como una victoria cósmica recién conseguida. Eso hacía del día algo sagrado desde su primer instante. Khepri, el escarabajo que empuja el sol. Dentro del gran ciclo solar aparece una figura que puede parecer humilde, pero que encierra una idea bellísima. Khepri, el dios escarabajo. Los egipcios observaban al escarabajo pelotero empujar una esfera de estiércol por la tierra y vieron en ese gesto un reflejo del sol moviéndose por el cielo. Además, de esa bola parecían surgir nuevas vidas, como si el insecto se generara espontáneamente. Para una mentalidad simbólica, aquello era una imagen perfecta del devenir, del nacimiento, de la transformación. Khepri encarna el sol naciente, el devenir de lo que aparece, el impulso creador que emerge desde la oscuridad. No es casual que una civilización tan atenta a los ciclos naturales alabara a una criatura pequeña como símbolo de una verdad inmensa. Incluso lo más humilde puede revelar el secreto del cosmos. Tot, señor de la escritura, la medida y la inteligencia divina. Si Ra es la luz y Osiris la continuidad más allá de la muerte, Tot es la mente ordenadora. Es uno de los dioses más admirables de Egipto, asociado con la luna, la escritura, el cálculo, la sabiduría, el lenguaje sagrado y el registro del universo. Tot representa el poder de nombrar correctamente las cosas. Y eso, en una cultura como la egipcia, es enorme, porque el nombre no era una etiqueta vacía. El nombre era parte del ser. Conocer el nombre verdadero de alguien daba poder sobre él. Registrar un hecho por escrito no solo lo recordaba, lo fijaba en el orden del mundo. Thoth era escriba de los dioses, guardián de fórmulas, maestro de mediciones, mediador en disputas, reparador de daños. En algunas versiones ayuda a restaurar el ojo de Horus. En otras, participa en el juicio de los muertos. Siempre aparece vinculado a una inteligencia serena que equilibra la fuerza bruta con conocimiento. Los egipcios dieron a la escritura un carácter profundamente sagrado, y no cuesta entender por qué. En los jeroglíficos no solo había sonido y significado, había potencia, había permanencia, había una lucha contra el olvido. Escribir era vencer, aunque fuera un poco, a la muerte. Anubis, el guardián de las necrópolis. Entre todos los dioses egipcios, pocos son tan reconocibles como Anubis, con su cabeza de chacal o perro del desierto. Su imagen inspira respeto inmediato, y no por casualidad. Anubis está íntimamente ligado a la muerte, al embalsamamiento, a la custodia de las tumbas y al acompañamiento del difunto. ¿Por qué un chacal? Porque esos animales rondaban las necrópolis, y los egipcios transformaron esa amenaza natural en un protector divino. Lo que en el mundo cotidiano podía ser un merodeador de tumbas, en el mundo sagrado se convirtió en guardián de ellas.
Anubis es el que prepara el cuerpo, el que guía al muerto, el que protege el paso, el que vigila la integridad de los rituales funerarios. En algunas tradiciones, ayuda a Isis a recomponer a Osiris y participa así en el primer gran embalsamamiento mítico. Por eso se lo considera maestro de la momificación. Y aquí llegamos a algo esencial. Para los egipcios el cuerpo importaba mucho. No era una simple envoltura desechable. Era parte de la identidad que debía conservarse para la continuidad en el más allá. De ahí el arte de momificar, de proteger órganos, de envolver con vendas, de llenar tumbas con amuletos, textos y ofrendas. El difunto debía estar preparado, no para dormir sin fin, sino para vivir de otro modo. El alma egipcia no era una sola cosa. Uno de los aspectos más fascinantes de la religión egipcia es que el ser humano no era entendido como una unidad simple. La persona estaba compuesta por varios aspectos espirituales y vitales, cada uno con una función distinta. Estaba el Ka, la fuerza vital, la energía que necesitaba alimento ritual y continuidad. Estaba el Ba, representado a menudo como un ave con cabeza humana, capaz de moverse entre la tumba y el mundo de los vivos, una especie de manifestación móvil de la personalidad. Estaba el Ak, el ser transfigurado, luminoso, eficaz, que surgía cuando el difunto superaba correctamente las pruebas del más allá. Estaba el nombre que debía conservarse para que la identidad no se borrara. Y estaba también la sombra, otro componente significativo del ser. Todo esto muestra una visión extremadamente rica de la persona. Morir no consistía simplemente en que un alma abandonara un cuerpo. Era una reorganización compleja de componentes que debían mantenerse, nutrirse, protegerse y armonizarse. De ahí la importancia inmensa de los rituales funerarios. Sin ellos, el paso al otro mundo quedaba en riesgo. El juicio de los muertos y la balanza del corazón. Pocas escenas de la antigüedad son tan memorables como esta. El difunto entra en la sala del juicio. Allí lo espera Osiris, entronizado como señor del más allá. Cerca de él se encuentran diversas divinidades, entre ellas Isis y Neftis. Anubis conduce al difunto. Tot registra el resultado, y en el centro de la escena se alza una balanza. En uno de los platillos se coloca el corazón del muerto. En el otro, la pluma de Maat. El corazón para los egipcios no era solo un órgano. Era sede de conciencia, memoria, intención y verdad interior. El corazón sabía lo que uno había hecho. El corazón no podía mentir. Si el corazón equilibraba la pluma, el difunto era declarado justo. Podía seguir adelante. Podía entrar en los campos benditos, vivir en la presencia de Osiris, participar del orden eterno. Pero si el corazón pesaba demasiado, si estaba cargado de falsedad, violencia o impureza moral, aparecía una criatura aterradora. Amit, la devoradora. Amit no era exactamente una diosa ni un demonio al estilo posterior. Era una bestia compuesta por partes de cocodrilo, león e hipopótamo, los animales más temidos del mundo egipcio. Si ella devoraba el corazón, el destino del difunto era terrible. No el tormento eterno, sino la aniquilación, la pérdida definitiva de la continuidad. Esto dice mucho sobre la moral egipcia. El castigo supremo no era sufrir para siempre, era dejar de existir en plenitud. Y antes de la pesada del corazón, el difunto pronunciaba lo que a veces se llama la confesión negativa. No decía tanto lo bueno que había hecho, sino lo malo que afirmaba no haber cometido. No he robado, no he mentido, no he causado hambre, no he profanado, no he asesinado injustamente, no he abusado de los débiles. Esta escena revela una verdad profunda. La religión egipcia no se reducía a magia funeraria o rituales mecánicos. También había una dimensión ética. La conducta importaba.
La justicia importaba, la verdad importaba, y todo eso estaba conectado con la estabilidad misma del cosmos. Hazor, la diosa de la música, del amor y del cielo dorado. No toda la mitología egipcia gira alrededor de tumbas, juicios y combates cósmicos. También hay espacio para la alegría, la sensualidad, la música, la embriaguez ritual y la ternura. Y en ese territorio brilla Hathor. Hathor es una de las diosas más luminosas de Egipto. Puede aparecer como mujer con cuernos de vaca y disco solar, o directamente como vaca celeste. Es diosa del amor, la belleza, la maternidad, la música, la danza, el placer, la embriaguez sagrada y la acogida de los muertos. Su carácter es múltiple. Puede ser tierna y maternal, capaz de recibir al difunto en el horizonte occidental y ofrecerle consuelo. Pero también puede manifestar un aspecto temible, estrechamente vinculado a la potencia destructora del ojo solar. En algunas tradiciones, Hathor y otras diosas como Sekhmet se entrelazan o transforman una en otra. Y eso nos conduce a uno de los relatos más inquietantes y reveladores del panteón egipcio. Y así, queridos amigos de Dormi Historias, llegamos al final de este viaje fascinante por el antiguo Egipto, un lugar donde los dioses, con su inmensa complejidad, nos muestran no solo la lucha entre el orden y el caos, sino también la profunda conexión entre la vida, la muerte y el renacer eterno. Este relato, con sus leyendas y enseñanzas, ha sido solo una ventana hacia el vasto universo de la mitología egipcia, un universo lleno de maravillas, tragedias y sabiduría. Si te ha cautivado este viaje al corazón de la civilización egipcia, si la magia de sus dioses y la fuerza de sus mitos han logrado envolver tu mente, no olvides suscribirte a Dormi Historias, tu espacio para explorar mundos antiguos y encontrar consuelo en el misterio. Aquí cada noche te traemos relatos que no solo te acompañan a descansar, sino que también te llevan a viajar a través del tiempo y del espacio, en un susurro de historias que nunca se olvidan. Si aún no lo has hecho, activa la campanita para recibir todas nuestras historias y únete a esta travesía de descanso y fascinación. Deja que las estrellas del antiguo Egipto sigan guiando tus sueños. Que la magia de los dioses te proteja y que, al final, como el sol de Ra, siempre encuentres la luz, incluso en la oscuridad. Gracias por estar aquí, por compartir este momento con nosotros y por formar parte de esta comunidad que busca la calma, la magia y el misterio. Que tengas una noche profunda, llena de sueños sagrados y tranquilos. Dormi Historias, donde las leyendas cobran vida y los dioses nos susurran al oído. Nos vemos en la próxima aventura.